históricos sobre el surgimiento de las universidades en la región. Y en un segundo momento me gustaría plantear algunos datos sobre la situación de la educación superior universitaria en el presente. Quiero decir que parte de la información que voy a trasladar es producto de investigaciones históricas que yo hago, pero la otra parte es más bien de lectura de documentos, de informes que han presentado diferentes instituciones como la UNESCO y otro tipo de instituciones que se dedican al tema educativo en la región. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de las universidades, hay varios temas fundamentales, como por ejemplo la autonomía. Siempre ha sido un tema que provoca interés en los universitarios, en las universitarias. También el acceso a la educación superior universitaria, el desarrollo también institucional de las universidades y la contribución de las universidades al desarrollo de los países. En ese sentido, en la perspectiva histórica, creo que estaremos de acuerdo que las universidades en América Latina nacen durante la época colonial, pero luego podríamos hablar de sucesivas etapas en el desarrollo de las universidades, como por ejemplo las universidades en la era republicana del siglo XIX, luego las universidades en la era republicana, pero especialmente durante los periodos de los regímenes militares autoritarios. Yo creo que en esta etapa, que yo le llamaría una tercera etapa, es cuando se puede hablar con mayor, diríamos, interés sobre el tema de las autonomías, porque es la etapa en la cual la autonomía universitaria sufre muchos atentados, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y un cuarto momento es la época de la Universidad Republicana durante el periodo que yo denomino la prevalencia del mercado, que es en lo que nos vamos a concentrar al final y es cuando presentaré algunos datos sobre el tema del acceso a la educación universitaria en el presente. Bueno, a lo largo de la historia en América Latina uno podría plantear que ha habido como cuatro formas de gestionar las universidades. En un primer momento tenemos lo que se conocería como una universidad estatal confesional, especialmente durante la época colonial, desde que se funda la primera universidad en lo que actualmente es República Dominicana, en 1538. Recordemos que esas universidades generalmente van a ser el resultado del interés de la iglesia por formar a las élites sacerdotales y entonces ideológicamente van a ser universidades dedicadas fundamentalmente al estudio de los temas religiosos. Casi diríamos que en su mayoría todas tenían una facultad de teología, si lo queremos ver de esa manera. Luego creo que hay otro modo de gestionarlas que serían las universidades que yo denomino estatal laica, que sería durante el surgimiento de las repúblicas en el siglo XIX. Por ejemplo, podría mencionar en este caso la Universidad de Buenos Aires en 1821 y otras universidades que surgen precisamente cuando se van a fundar las repúblicas, que sería, por ejemplo, el caso de El Salvador, ya lo voy a mencionar más adelante, que tienen una forma de gestión estatal, pero lo cual hacen a un lado un tanto la influencia de la Iglesia Católica, aunque en ciertos momentos esa influencia va a regresar a las universidades. Luego, otra forma creo que es el surgimiento de las universidades privadas de tipo confesional, que surgen desde el siglo XIX, por ejemplo, la Universidad Pontificia, la Católica de Chile, en 1888. Y una cuarta manera me parece que son las universidades privadas laicas, como por ejemplo la Universidad de los Andes en Colombia, que surge en el año 48. Entonces ahí tenemos como varias formas de gestión de las universidades, desde aquellas universidades privadas confesionales, aquellas universidades privadas no confesionales y las universidades que llamamos públicas o estatales, que en algún momento también fueron
confesionales, ¿verdad? Especialmente cuando estaban naciendo las repúblicas o estaba terminando el periodo colonial. En ese sentido, algunos datos nos indican que durante el periodo colonial se fundaron más o menos unas 28 universidades en toda la América colonial, eh, todas fundadas por bulas papales. Por eso les mencionaba la fuerte incidencia de la Iglesia Católica en su momento. Pero si uno lo ve detenidamente, nos daremos cuenta que eso no sucedía solo en América Latina. En regiones como Estados Unidos, por ejemplo, las universidades más antiguas de Estados Unidos también son fundadas o son influenciadas en buena medida o financiadas por congregaciones religiosas. Por ejemplo, Harvard, Princeton, la Universidad de Yale. La diferencia precisamente es que no son gestionadas por la Iglesia Católica, pero en todo caso hay congregaciones religiosas que también tienen incidencia en el impulso de esas universidades. En el caso de Centroamérica, vamos a decir que las universidades surgen precisamente teniendo dos formas de gestión. Las universidades gestionadas por la Iglesia Católica, que sería la Universidad de San Carlos, que surge en el siglo XVIII, y luego la Universidad de León, que surge en 1812, ya diríamos, en los finales del periodo colonial. Y por el otro lado, la universidad, diríamos, gestionada por el Estado, que sería el caso de la Universidad de El Salvador, que nace en 1841, precisamente cuando surge la República Salvadoreña, es decir, se crea esa universidad unos días después del decreto de fundación de la República del Salvador, 16 de febrero de 1841. Si uno revisa, y creo que este es el caso para la mayoría de universidades en Latinoamérica, si uno revisa el hilo histórico de las universidades, pues vamos a pasar de universidades que surgen con una cantidad muy pequeña de estudiantes, lo cual no es nada novedoso, ¿verdad? Decirlo, pero que creo que es importante si uno sigue el hilo histórico en términos demográficos de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador surge con apenas 8 estudiantes, que son 8 estudiantes que se van a preparar para iniciar la carrera universitaria. Es decir, que eh, se les interna dentro de un colegio que le llamaban la Asunción para darles una formación básica que les permita entrar a estudiar carreras universitarias. Entonces, con estos 8 estudiantes, podríamos decir que nace la Universidad de El Salvador. Y creo que también en la mayoría de universidades lo que vamos a encontrar es una serie de carreras que son comunes en la mayoría de universidades, como por ejemplo Derecho, Medicina y en buena medida Teología. Bueno, pasando del siglo XIX al siglo XX, creo que una de las características fundamentales de las universidades es el enfrentamiento fundamentalmente con el autoritarismo militar, es decir, con los regímenes eh, dirigidos por los militares. Sabemos que en la mayoría de países latinoamericanos, a partir de los años 30, más o menos, eh, ascienden los militares al poder, ¿verdad? A lo largo y ancho de la región. Y esto va a poner en una situación de peligro a las universidades porque se va a enfrentar a un régimen autoritario militar que requiere que haya un pensamiento único, un pensamiento hegemónico, que no haya divergencia, que no haya libertad de pensamiento. Y sucede que las universidades, por el mismo tema de la autonomía y por la misma razón de ser de estas instituciones, se requiere que haya libertad de pensamiento y que haya libertad de expresión. Entonces va a haber un choque prácticamente entre las universidades y los regímenes militares, y en muchos casos la autonomía va a ser prácticamente suprimida o los campos universitarios van a ser cercados. Por ejemplo, si uno revisa ¿Pudiste ver datos, la biopsia? si uno, no sé si se me escuchan bien, ¿Estás en tu casa? perdón, ¿Te enojaste mucho? No para de llover. hola.
Perdón, doctor, alguien activó su micrófono. Ah, no, no hay problema, pero es que quiero estar seguro que me están escuchando, porque a veces he tenido problemas con la transmisión. Bueno, Sí. les decía que en ese tema de la autonomía y del enfrentamiento de las universidades con los regímenes militares, si uno revisa una serie de datos, nos encontramos, no sé si hay algún estudio que nos dé cuenta de cuántas universidades fueron intervenidas por los regímenes militares, pero, y que probablemente es un estudio que está pendiente de hacerse, pero por ejemplo, yo he encontrado unos datos que me parecen relevantes. La intervención militar de la Universidad de San Carlos en 1985, luego la intervención militar de la Universidad de Buenos Aires en 1966, la de la República de Uruguay en 1973, la Universidad de Santiago de Chile en el año 73, en el mismo momento del golpe de Estado, la Universidad Nacional de Colombia el 16 de mayo del 84, la Universidad Central de Venezuela el 2 de septiembre del año 63, y la Universidad de El Salvador, que yo diría, por lo que conozco, eh, quizás es la universidad que más intervenciones militares tuvo a lo largo del siglo XX en la región latinoamericana. Estamos hablando de una intervención militar en el año 60, luego una intervención militar en el año 72, que duró un año, y luego un control por parte del régimen militar durante más o menos 6 años, y luego una intervención militar en 1980 que se prolongó durante 4 años. Entonces, si nosotros aceptamos que la autonomía tiene como propósito que las universidades tengan su propio gobierno, que tengan su propia autonomía académica y financiera, y esto es visto por los gobiernos, los regímenes militares, especialmente durante el siglo XX, como un peligro, porque eso permite a la universidad tener cierta independencia de ese intento por parte de los regímenes militares de controlar la vida nacional. Pues precisamente esto es lo que va a provocar en ciertos momentos la intervención y la ocupación de los campus universitarios. Pero uno podría decir, bueno, esto fue propio del siglo XX. Yo creo que eso está por verse, ¿no? Es decir, si bien es cierto, los casos que les menciono son del siglo XX, a mí me parece que el talante democrático de un gobierno pasa por eh, su relación con la autonomía universitaria. Y lo que vemos en el presente, que no es algo nuevo, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, es que si los gobiernos no logran controlar a las universidades, van a buscar otros mecanismos que les permitan tener cierta, diríamos, cierto control, como por ejemplo reformar la autonomía académica de las universidades, reformar la autonomía financiera, disminuir los presupuestos, dirigir los presupuestos hacia áreas que ellos definen previamente, etcétera. Y además creo que también esto se ve, esta autonomía se puede ver sacudida con el apoyo a la proliferación de las universidades privadas. Entonces, sí me parece pertinente que lo que demuestra el talante democrático de un gobierno es su relación con respecto a el tema de la autonomía universitaria. Estoy hablando del caso de las instituciones universitarias. Entonces, haciendo una recapitulación rápida, hemos hablado de el surgimiento de las universidades durante el periodo colonial, el desarrollo rápidamente sobre, diríamos, la dinámica de las universidades en el siglo XIX, durante el surgimiento de las repúblicas. Creo yo que cuando surgen las repúblicas, una de las razones o de los indicadores o de los proyectos estratégicos que llevan a pensar que se puede construir una república pasa por construir una universidad. Y entonces vemos que en la mayoría de países latinoamericanos pues prolifera la propuesta de establecer una universidad, al menos. Ya luego se van proliferando, ¿verdad? Entonces, y en el siglo XX, esa universidad especialmente pública, porque las universidades privadas en su mayoría surgen, creo yo,
después de la segunda mitad del siglo XX. La mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría me parece que surgen después de la segunda mitad del siglo XX, que es la cuarta etapa que quiero analizar más adelante. Pero esas universidades públicas, pues, van a tener un, un roce con los gobiernos militares porque no les parece que se pueda mantener el control de un país permitiendo espacios donde haya autonomía. Y, por ejemplo, eso sucedió en El Salvador con el régimen de Hernández Martínez en los años 30, que suprime de tajo la autonomía universitaria. Pero luego podemos hacer un listado cronológico de cómo se va suprimiendo la autonomía en diferentes universidades o se van haciendo otro tipo de prácticas que permitan cercenar eso que llamamos autonomía, ¿verdad? En ocasiones diríamos, la mutilación de la autonomía universitaria puede venir desde dentro de la universidad. Es decir, no hay que negar que esa no solo es una amenaza externa, también internamente pueden haber fuerzas proclives a un régimen que les favorece que les favorece que un régimen suprima la autonomía. Porque esas fuerzas generalmente, al momento en que se suprime la autonomía, son las que se convierten en las, diríamos, rectoras de esa universidad, o las que van a administrar esa universidad con la venia del régimen que esté en el momento. Entonces la amenaza puede ser interna, más bien puede ser externa, pero no hay que olvidar que también puede ser interna. Y sobre eso hay también casos que uno podría analizar. Me quiero detener en el cuarto momento, que es el tema de lo que he llamado la prevalencia del mercado. Es decir, yo creo que vivimos en una etapa en la cual la educación superior universitaria no puede eh, salirse del esquema en el cual ha prevalecido el mercado en América Latina en los últimos años. Y cuando yo digo que prevalece el mercado, me refiero al hecho de que la educación superior universitaria, en buena medida en la concepción de la educación superior universitaria, pasa por quien pueda eh, comprar ese servicio. Y entonces esto provoca una proliferación de universidades privadas con la venia de los estados que le ponen, diríamos, competencia y presión a las universidades públicas, porque de esa manera el Estado también se desentiende de la educación pública en el entendido que deben de ser los individuos que desean educación superior universitaria quienes tienen que costearla, ¿verdad? Y eso es lo que permite, por un lado, creo yo, que eh, crezca en cierta medida la población universitaria, pero por otro, que sea el individuo el que sea responsable financieramente hablando de su educación superior universitaria. Yo no sé si en América Latina, en algún país, se ha llegado a los niveles que se ha llegado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el estudiante universitario tiene que adquirir grandes créditos para poder estudiar y, según algunos documentos que leía, pasa una buena parte de su vida laboral, ya cuando entra al mercado laboral, pagando esos créditos. Entonces, pensaba que hay tres preguntas que nos llevan a plantearnos cómo concebir la universidad en este periodo que le llamo de prevalencia del mercado. Uno es cómo se concibe la universidad, es decir, hay un discurso sobre la universidad. Dos, cómo se concibe a los jóvenes, es decir, en el presente tenemos un discurso también de qué es ser joven y qué es ser joven universitario. Y tres, cuáles son los beneficios de la educación superior universitaria. En primer lugar, si ustedes revisan cualquier documento en el presente sobre las universidades y la importancia de las universidades, nos dice que las universidades son motores del desarrollo económico, que sirven para tener un desarrollo sostenible, que son cuna del pensamiento y la reflexión, que son el pivote para el desarrollo científico del país, para el avance democrático. Puede considerarse también las universidades como cunas para el desarrollo deportivo de un país, que las universidades son espacios para la consolidación de los valores humanos, que las universidades aumentan la calidad de vida y que las universidades deben formar parte de lo que se conoce como el debate de la cuarta revolución tecnológica. De pronto, cuando uno ve que se plantean todo este tipo de tesis sobre lo que son las universidades y la importancia de las universidades,
la pregunta que uno se hace es, bueno, si son importantes para el desarrollo económico, para el desarrollo sostenible, entonces, ¿cuál es la importancia que se le da al acceso de la juventud a las universidades? ¿Y en qué medida eso nos permite decir que hay políticas públicas dirigidas a un desarrollo económico, a un desarrollo sostenible, a un desarrollo científico de los países, a un avance democrático y a una mejora de la calidad de vida? Y en esa misma línea se dice que los jóvenes tienen el desafío de conducir el proceso de desarrollo económico y social, que la salud de la democracia depende en gran parte de los jóvenes, que los jóvenes son el futuro del país y que la sociedad, diríamos, va a ser conducida por esos jóvenes. Es decir, se ve los jóvenes hacia el futuro, pero entonces la inquietud que surge, si también esa es la visión que se tiene de los jóvenes, volvemos a la pregunta anterior. Entonces, ¿cuál es la política pública que implementan los estados, en este caso Latinoamérica o el mismo El Salvador, para que esos jóvenes pues puedan formarse con una alta calidad científica, tener altos valores humanos que le permitan construir una sociedad donde haya, diríamos, una mejor calidad de vida? En ese sentido, la mayoría de documentos plantean que los beneficios de la educación superior pasan por mejorar el bienestar individual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos datos dicen que la diferencia entre los estudiantes titulados en educación superior y quienes solo culminan los estudios secundarios puede llegar a ser hasta del 200%, ¿verdad? Y además se dice que si hay una mejora en la educación superior, los beneficios a escala nacional son significativos. Por ejemplo, se forman recursos humanos de alta calificación y que estos pueden aportar a la iniciativa privada y a la iniciativa pública. Por lo tanto, creo que es indiscutible plantear que se requiere que los gobiernos hagan un esfuerzo, diría yo, o una política de fortalecimiento de las instituciones educativas universitarias, especialmente en este caso universidades públicas, porque diríamos que cuando uno ve los datos sobre el crecimiento de la población universitaria, al mismo tiempo ve el crecimiento de las universidades, de las instituciones universitarias privadas. Entonces, eso nos permite decir que en los últimos años ha habido un crecimiento de la población universitaria, pero especialmente en las instituciones universitarias. Por ejemplo, según algunos datos de la UNESCO, de Claxo, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, se produjo un significativo incremento del acceso a la educación superior. América Latina quedó como la segunda región con mayor crecimiento, luego de Asia, especialmente el Asia sudoriental y oriental. Es decir, los datos me indican entonces que ha habido un crecimiento, un incremento en el ingreso. Luego, un informe de Claxo para 2023 planteaba que hay un crecimiento de la matrícula en al menos 2 puntos por año. Ellos dicen que en las últimas décadas se han incorporado unos 17 millones de estudiantes a las universidades de América Latina. Sin embargo, cuando uno ve este dato dice, bueno, vamos bien, pero lo otro que hay que mencionar es que en América Latina y el Caribe se plantea que tiene la región el segundo mayor porcentaje de matrícula en el sector privado, ¿verdad? Esto significa que el grueso del estudiantado universitario ha tenido que migrar hacia el sector universitario privado, lo cual significa que su educación y diríamos, la responsabilidad por tener una educación universitaria corre bajo su propio costo, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, los datos que todos los países tienen un sector universitario privado y grande. Fundamentalmente, diríamos que en la mayoría, excepto algunos países, pero son muy pocos, la cantidad de estudiantes que están en el sector privado son mayor o es un dato más grande que el resto de, o los estudiantes que están en las universidades públicas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en el año 2022,
la demanda para ingresar a la Universidad de El Salvador, que es la única universidad estatal que hay en el país. No estoy seguro cuántos países tienen solo una universidad estatal. Realmente, ¿verdad? No estoy seguro, pero para el caso de El Salvador, en el año 2023 la demanda para ingresar a la Universidad de El Salvador fue de alrededor de 19,000 estudiantes, pero los cupos que ofreció la Universidad de El Salvador fueron de unos 11,500, lo cual implicaba que había un número bastante importante que quedaría fuera de la universidad. Pero en contraposición, el país tiene una universidad estatal y tiene 23 universidades privadas. Entonces, del total de estudiantes que están en las universidades, que según este dato son más o menos unos 186,000 estudiantes, la U apenas tiene el 32%, mientras las universidades privadas tienen el 68%. Siendo El Salvador, según entiendo, uno de los países que tiene uno de los niveles más altos de estudiantes en universidades privadas. Y de estos, de los jóvenes que tienen acceso a la educación universitaria, no pasan del 30%. Entonces, esto lo que nos indica es que hay un giro hacia, diríamos, un crecimiento de la población universitaria, pero fundamentalmente esto se engancha especialmente en la proliferación de las universidades privadas, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, de la población en el rango de edad entre 19 y 23 años, se dice que más o menos un 38% tiene acceso a la educación universitaria. Y algunos países que están un poco por encima del promedio, pero en otros países como Corea del Sur se habla de más o menos un 60%. Es decir que uno diría, a pesar de que ha habido un crecimiento en el acceso de la población a la educación universitaria, todavía digamos que todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Es decir, todavía el porcentaje, a mí fundamentalmente me parece que es bastante todavía pequeño, es decir, falta un buen número de jóvenes que quedan fuera del acceso a la educación. Ahora, hay algo que me parece que es importante y esto lo destaca la mayoría de, por lo menos de estudios que yo revisaba, es el tema del género y la universidad. Y en ese tema, lo que se plantea es que la tasa bruta de matriculación en el nivel superior entre el 2000 y el 2018 ha beneficiado especialmente a las mujeres, ¿verdad? Que han tenido fundamentalmente una presencia mayoritaria casi en todos los niveles de la educación y especialmente en este caso en la educación universitaria. Pero diríamos que en contraposición a ello, la mayoría de universidades son dirigidas por hombres. Es decir, que hay, los datos nos indican que hay un mayor crecimiento del acceso de las mujeres a las universidades, o por lo menos las cifras. Sin embargo, las universidades siguen siendo espacios dirigidos fundamentalmente por hombres. Para el caso, por ejemplo, del caso salvadoreño, quisiera mencionarlo, de un total de más o menos 57,000 estudiantes, hay un 58% de mujeres. Pero fundamentalmente en todas las facultades, facultad de medicina, economía, jurisprudencia, agronomía, química y farmacia, hay en términos estadísticos un mayor número de mujeres. No así en las ingenierías, que sigue siendo un espacio en el que predominan los hombres. Es decir, que yo creo que esto requiere, o sea, o nos deja una tarea más bien, y es investigar este tipo de situaciones, porque en estas áreas siguen prevaleciendo los hombres al momento del ingreso universitario. Por ejemplo, en la U de los 5,755 estudiantes, alrededor de 3,990 son hombres y unos 1,825 mujeres. En el resto de facultades son mujeres las que prevalecen, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, en contraposición a ese punto,
hay otras, diríamos, desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba que hay un mayor número de hombres dirigiendo las universidades. Yo creo que esa también es una tendencia en otros campos de la actividad en las sociedades. Por ejemplo, creo que en el mundo empresarial, en su mayoría los que dirigen en el mundo empresarial son hombres, ¿verdad? Pero encontramos que también en el mundo universitario, y yo no sé si también en el mundo político, ¿verdad? Me parece, tengo la impresión que también es de la misma manera. Entonces, digamos que a manera de cierre de esta exposición, yo plantearía lo siguiente, que si bien es cierto que con el fin de los regímenes militares las universidades podrían tener garantizada su autonomía, el retorno del autoritarismo en diversos países latinoamericanos esgrime nuevamente la amenaza a las universidades autónomas, porque se pretende nuevamente suprimir la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la capacidad científica de las universidades. Además, con la oleada privatizadora, la proliferación de las universidades privadas, perdón, traslada al individuo la obligación financiera de hacerse cargo de su educación superior. Y en buena medida los regímenes que no tienen mucho talante democrático se pueden sentir muy bien con las universidades privadas porque generalmente las universidades privadas tienen o muy poca postura sobre el acontecer nacional en una sociedad. ¿Verdad? Esta ha sido más una tradición de las universidades públicas. ¿Verdad? Entonces, el no, digamos, cerrar directamente o quitar la autonomía a una universidad puede llevar a que los estados hagan un rodeo y busquen otras maneras, como es la proliferación de las universidades privadas. Otro punto que me gustaría plantear es que aunque la matrícula universitaria ha aumentado, ¿verdad? La población más pobre sigue rezagada. Por ejemplo, un informe de la UNESCO plantea que solo un 10% de los más pobres tienen acceso a la educación superior frente a un 77% del sector de más altos ingresos. Es decir, ahí hay una tarea pendiente para las sociedades latinoamericanas. Y de acuerdo a ese informe de la UNESCO, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se establece que para 2030, ya estamos bastante cerca, ¿verdad? Se debe garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y hombres a una enseñanza técnica, profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad. Si uno ve este punto, diría, bueno, estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Y creo yo que la privatización de la educación universitaria reduce la posibilidad de que más jóvenes puedan tener acceso a la educación superior, en la medida que ésta opera bajo una premisa, la capacidad de compra de los servicios educativos, que es propio de ese modelo de universidades gestionadas por los privados, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los datos que quería compartir con ustedes. No sé cómo estaba con el tiempo, pero si hay luego algún comentario, pregunta, alguna objeción, pues podemos dialogarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy gentil. Muy interesante su participación, muy importante los elementos que usted nos ha vertido esta tarde. Esperamos que sí tengamos preguntas e inquietudes más adelante. Agradecemos su participación y vamos a cederle el espacio, ¿verdad?, al nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? A continuación escucharemos al doctor Paulo Falcón. El doctor Falcón es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión de la educación superior, actual rector de la Universidad KS, profesor regular e investigador categorizado de grado y posgrado en carreras relacionadas con la gestión y educación superior en diversas universidades de Argentina. Doctor Falcón, lo escuchamos. Bien, buenas tardes. Es un gusto para mí poder
compartir con ustedes este espacio, gracias al foro, gracias a la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas. La verdad que para quienes somos universitarios de pura cepa, que entramos a la universidad a los 17, 18 años y no nos fuimos más a hablar de estos temas, siempre son temas sumamente convocantes, así que felicitaciones por la organización de este espacio de discusión, de debate, y también por la oportunidad para actualizar el debate sobre temas que tienen que ver con nuestra razón de ser, ¿no? Que claramente se tiene que ayornar a medida que vamos avanzando, vamos creciendo, vamos produciendo innovaciones y cambios, ¿sí? Yo les comparto en el chat de la sesión, ¿sí? Una publicación que presentamos con motivo de la Conferencia Mundial de Educación Superior que se hizo en Barcelona, una conferencia mundial que una vez por cada 10 años, una vez por década, organiza la UNESCO. Esta publicación se realizó a partir de un pedido que nos hizo Enlaces, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, justamente en la campaña latinoamericana, la campaña continental sobre autonomía universitaria. En esta obra que tienen en el chat van a encontrar un conjunto de opiniones de autores, autoras de distintos países, donde ponen en evidencia cómo el concepto de autonomía es un concepto continente de un contenido variable según la historia, según la cultura, según el desarrollo de los distintos sistemas de educación superior y obviamente universitarios, y cómo básicamente esa situación nos permite, tal cual lo expresaba el doctor en su alocución, entender a la universidad como un constructo histórico. Es decir, la universidad es un concepto histórico. Cada una de nuestras instituciones es una institución de su tiempo, pero también de su lugar, porque cada una de nuestras comunidades en nuestro territorio da cuenta de cómo ese concepto de universidad va generando dentro de su sociedad, de la sociedad que la contiene, sus posibilidades de desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí me parece sumamente valioso decir que la idea de universidad en Occidente, cuando surge allá lejos y en Bolonia, con esos estudiantes que querían estudiar derecho romano, nace como una institución autónoma justamente para interpelar al poder de ese momento. El rey Barbarroja reconoce esa iniciativa vinculada al conocimiento justamente porque ese derecho que quería estudiar, ese estudiantado, era el derecho romano, el derecho de los civiles, y por lo tanto eso se contraponía con la lógica del derecho canónico, el derecho de la Iglesia, justamente en momentos del medioevo, en donde el peso del papado era tan fuerte. Claramente, como bien lo planteó el doctor, la universidad rápidamente también fue tomada por la Iglesia y se produjo la lógica de las universidades convento, que son las universidades que en definitiva se traspasan a América Latina y el Caribe con el proceso de conquista española, ¿no? Pero sin lugar a dudas, si hay algo que creo relevante rescatar y poner en valor, es que el concepto de universidad latinoamericana nos obliga a
a considerar que la universidad, a diferencia de ese modelo alemán pensado con eje en la investigación, en la generación del conocimiento, o ese modelo francés más asociado a la formación de recursos humanos, el modelo latinoamericano, si hay algo que le incorpora, es justamente el compromiso social. Nosotros hace más de 100 años, a partir del movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918, sostenemos una universidad que, por medio de la extensión universitaria, la vinculación, la extensión, la transferencia, como lo denominemos en nuestro sistema o en nuestra institución, claramente entendemos que la universidad, además de ser autónoma, además de formar personas, además de generar conocimiento, tiene que tener una responsabilidad social. De modo tal que también es importante entender que autonomía no es soberanía, que autonomía tiene que estar conjugada siempre la posibilidad de hacer libremente la búsqueda de las soluciones a los problemas que tienen nuestras sociedades. Entonces aquí me parece indispensable animarnos a pensar que la autonomía no puede ser bajo ningún pretexto un motivo de aislamiento de la universidad, de su comunidad, de sus autoridades o sus académicos y científicos. Entonces allí me parece que eso es más que relevante, para animarnos a pensar cómo trabajamos esa idea de conjugar la autonomía con la responsabilidad social, la autonomía con la posibilidad de entender que los distintos países que componen la región tienen cada uno de ellos diferentes formas y maneras de ver a la autonomía. En algunos casos harán hincapié más en las libertades académicas y en otros casos harán más eje en la elección de sus autoridades, y en otros pensarán claramente en la posibilidad del planeamiento libre de sus investigaciones y de la divulgación científica. Entonces creo que esto nos lleva a poner en debate también cómo encontramos transversalmente mínimos comunes denominadores a eso que denominamos autonomía, y para ver también cómo recuperamos el concepto de autonomía en valor frente a aquellos aspectos o factores que pueden limitar nuestros desarrollos. Y acá me parece interesante plantearles algo que hemos expuesto especialmente el año pasado en la región. El año pasado la idea de universidad en la región sufrió ataques muy claros de parte de gobiernos democráticos, ¿sí? No necesariamente de dictaduras, y esto también creo que es interesante plantearlo porque aparece como algo novedoso en la historia de la universidad. La autonomía universitaria cuestionada, atacada o limitada por políticas de gobiernos electos democráticamente, ¿sí? Esto no es novedoso, ¿sí? Siempre que hubo gobiernos de determinado sesgo en donde las libertades académicas o científicas pueden poner en riesgo por su valor crítico, etcétera, a determinadas autoridades, hay alguna limitante, pero sí creo que a partir del año antepasado, el año pasado, estos ataques aparecen, no digo de manera más sistemática, pero por lo menos de manera más evidente, ¿sí? Por otro lado, también las limitaciones propias del mercado en términos de los condicionamientos para el desarrollo de la actividad académica, el sentido crítico, y cómo también desde determinados sectores, especialmente desde los sectores vinculados a las tecnologías digitales y demás, se viene a cuestionar la idea de universidad en términos hegemónicos de producción del conocimiento, o
como productora de formación de recursos humanos. Y entonces aparece una crítica hacia lo que hacemos en términos de la formación, de la duración de la formación, de nuestras carreras extensas y demás. Y entonces aparece un cuestionamiento en relación a que nuestras carreras no sirven, que son muy extensas, que la gente necesita formación mucho más abreviada y demás. Y eso seguramente puede ser cierta desde la perspectiva de algunos campos profesionales, no de todos, pero por cierto también esa mirada esconde algo que no le explican especialmente a las juventudes, que tiene que ver con el hecho de que las formaciones abreviadas son formaciones siempre limitadas y ajustadas a determinadas necesidades, y por lo tanto esas personas cuando reciben una formación en determinada tecnología, una vez que esa tecnología se vuelve obsoleta, la formación aparece de nuevo como necesaria. Y el otro de los apartados que creo indispensable poner en discusión tiene que ver con otro aspecto que hace a la necesidad de comprender que ese tipo de formaciones de carácter mucho más técnico, mucho más focalizado hacia la resolución o la generación de tal o cual competencia, suele estar desagregado de la generación de pensamiento crítico, que la universidad tiene que tener la posibilidad de generar. Y digo posibilidad porque también en esto no todas las universidades efectivamente fomentan el pensamiento crítico, aunque el discurso universitario así lo exprese. Y entonces acá también me parece que entre el dicho universitario y el hecho universitario suele haber una distancia que tenemos que tratar de reducir. Dicho esto, yo voy a tratar de hacer eje, complementando la presentación del doctor, ahora conversando con ustedes sobre un aspecto que me parece interesante y que apareció en la convocatoria a esta reunión, que hace a las lógicas ligadas al acceso, ¿sí? En primer lugar, me parece indispensable decir que solamente podemos hablar de sistema educativo una vez que hablamos de Estado. Esto no significa que no haya habido educación antes de lo que nosotros hoy consideramos como Estado, Estado moderno, Estado de Derecho, un Estado racionalmente organizado a partir de una constitución, de un acuerdo ciudadano que fija derechos, obligaciones, autoridades, formas de ejercer el poder y por lo tanto un poder siempre limitado por la ley. En esa consagración de derechos y obligaciones, el Estado siempre asume la responsabilidad de llevar adelante una serie de acciones positivas ligadas a la consagración de esos derechos ciudadanos. Entonces siempre vamos a encontrar en nuestras constituciones a la idea de educación como un derecho fundamental. Lo establecen nuestras constituciones de mediados del siglo XIX, y durante el siglo XX nosotros hemos visto cómo nuestro sistema educativo se fue configurando entre eso que éramos en el siglo XIX y las necesidades propias de avanzar en lo social durante el siglo pasado. Entonces aquí creo fundamental decir que nuestros sistemas educativos, que están pensados desde el Estado para satisfacer esas necesidades ligadas al derecho a enseñar, al derecho a aprender, nos llevan también a la necesidad de darnos cuenta de que esas naciones surgidas al calor del mediado del siglo XIX tenían un fundamento y tenían una necesidad concreta que era la de construir nacionalidad, de la necesidad de entender a la educación como un instrumento de construcción de ciudadanía nacional, y por lo tanto buena parte de nuestros sistemas educativos se convirtieron durante ese periodo en herramientas, ¿sí?, para la construcción de esa ciudadanía nacional. Entonces aquí me parece fundamental tener claro que
esos sistemas educativos desarrollados durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX fueron sistemas pensados en clave de la construcción de una sociedad que hoy podemos denominar tradicional, y por lo tanto la idea de educación, la idea de escuela en sí misma, el desarrollo de la práctica docente y de los aprendizajes, tuvo como eje central una pretensión de educación homogénea, ¿sí? Todos recibiendo la misma educación, ¿sí? Con el peso de lo privado o de lo civil de manera muy clara todavía, especialmente, como bien se marcó anteriormente, con un peso de lo confesional muy fuerte, pero también, y salvo honrosas excepciones, con un sistema educativo que encontraba en la universidad a una institución sumamente elitista. Entonces, ese sistema educativo para esa sociedad tradicional, para esa sociedad nacional de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se consolida con idas y vueltas, con avances y retrocesos a partir de los cortes y quebradas que ha tenido la historia política e institucional de cada uno de nuestros países durante los últimos años, dan cuenta de que en la actualidad, en este siglo XXI, la idea de educación, la idea de sistema educativo está por lo menos en jaque. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, la sociedad actual, tiene fundamentos distintos a esa vieja sociedad tradicional y por lo tanto demanda un sistema educativo distinto, mucho más dinámico, mucho más flexible, mucho más abierto, pero además donde encontramos la necesidad de cambio e innovación más profunda. La educación formaba para la construcción de una sociedad homogénea y la sociedad actual es sumamente plural, es sumamente diversa, es sumamente heterogénea. Entonces, con esa sociedad tan variada, hacer educación requiere otro tipo de capacidades, otro tipo de organizaciones, otro tipo de competencias docentes y de organización y de funcionamiento, tanto de nuestros sistemas educativos en general, de nuestros sistemas universitarios y del desarrollo de nuestras instituciones. Entonces, acá la pregunta es, si yo quiero más autonomía, mi autonomía tiene que tener la capacidad de entender que yo desde el ejercicio de mi libertad tengo que tener la posibilidad de entender, de interpelar, de interpretar y comprender esta nueva sociedad. Y esta nueva sociedad claramente exige, ¿sí?, que la escuela, que el instituto, que los niveles obligatorios de la educación sean más diversos para poder ser mucho más comprensibles de la realidad social, pero por otro lado, la universidad tiene que dejar de ser esa torre de marfil absolutamente elitista para pasar a ser una universidad absolutamente accesible, ¿sí? Y acá es indispensable entender que esto que planteamos lo planteamos porque esta sociedad en la que vivimos es la sociedad del conocimiento. Entonces, si nosotros no entendemos que el conocimiento es algo que circula, es algo que es necesario para poder ser parte de nuestras sociedades, tenemos un problema. Y la verdad es que si hay algo que nosotros tenemos que animarnos a plantear a las sociedades, al Estado, a los sistemas, a nuestras instituciones y comunidades, es que ese viejo modelo del sistema educativo formaba de alguna u otra manera, en términos genéricos, en el tramo de educación obligatoria que solemos denominar como educación primaria para la ciudadanía civil, siguiendo Marshall, ¿no? Pero la educación secundaria, especialmente durante el siglo XX, era una educación que formaba para la prosecución de estudios superiores, pero también para la integración al mundo del trabajo. Y esa
esa ciudadanía, en definitiva, nos permitía incorporarnos también a la vida política, porque quien termina la educación secundaria termina con 17, 18 años y más o menos es la edad en la cual las personas empiezan a poder ejercer sus derechos ciudadanos, sus derechos electorales, ¿no? Y entonces, acá para empezar a dialogar con esto que nos interpela en términos temporales, que es la Agenda 2030, claramente el desafío de la educación en clave de educación inclusiva, equitativa, de calidad, que garantice oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y que sea para toda la sociedad, tal cual lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, nos obliga a darnos cuenta, ¿sí?, que hay una serie de transformaciones que tienen que hacer los estados, que tienen que hacer los sistemas y que requieren las instituciones cambios drásticos. Esto que acabo de relatar en términos de lo que debe ser la educación, el ODS 4 al 2030, perdón, el ODS 4 no distingue niveles educativos. Entonces, esta interpelación de inclusión, equidad, calidad nos interpela también a los universitarios. ¿Cómo hacemos para eliminar barreras en el acceso? ¿Cómo hacemos para generar mayores condiciones de igualdad? ¿Cómo hacemos para asegurar los beneficios de la calidad de la educación en todos los niveles, especialmente para los sectores más desfavorecidos? Esto es algo que solemos decir. Si el sistema educativo no garantiza educación de calidad, lo que garantiza el sistema educativo es que los pobres sigan teniendo mala educación y que los ricos sigan teniendo buena educación. Y por lo tanto, las personas postergadas van a seguir siendo postergadas y las personas beneficiadas o privilegiadas van a seguir teniendo a mejores condiciones de educación y por lo tanto de empleo y por lo tanto de calidad de vida. Entonces, esto creo que es indispensable entender. No alcanza con ser inclusivos, no alcanza con ser equitativos. Tenemos que además incluir con calidad, porque de lo contrario lo que hacemos es una inclusión excluyente. Contenemos dentro, pero no garantizamos a futuro la posibilidad de acceso a posibilidades ciertas de acceso a una mejor calidad de vida. Y hay un aspecto que yo creo que es fundamental y es revolucionario que nos convoca la Agenda 2030, que es este concepto de educación a lo largo de la vida o durante toda la vida, porque en esa educación tradicional, la educación primaria era para niñas y niños, la educación secundaria era para adolescentes, para jóvenes, la educación universitaria era para personas de 18 a 24, 25 años aproximadamente, y después la educación cuaternaria, el posgrado, era para personas más adultas. Pero lo que nos permite ver el concepto de educación durante toda la vida es justamente la idea de que la vida es un campo de formación, porque necesitamos en esta sociedad del conocimiento estar continuamente actualizándonos, continuamente estudiando, continuamente recalificándonos para acceder a un mejor trabajo, para sostenernos dentro del mercado laboral, o bien si nuestro campo laboral ha sufrido cambios y transformaciones por el impacto de la tecnología, del avance científico, etcétera, cosa que muchas de estas cuestiones tienen que ver con los adelantos que generamos desde las universidades. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que el sistema educativo ya no puede ser pensado para determinadas franjas etarias y que el sistema educativo, en particular la universidad y la educación superior, tiene que trabajar para personas sin edades preestablecidas. Y esto también conlleva darnos cuenta de que hay determinadas necesidades en términos de inclusión y equidad que tenemos que trabajar dentro de nuestras universidades. Y hay entonces, ¿sí?, una comprensión muy clara en relación a cómo la educación contribuye a los procesos de construcción de ciudadanía. Sí, la educación obligatoria forma para los derechos civiles, forma para
la educación para el trabajo, si forma esa educación para la incorporación a la educación superior, si permite que esa persona acceda al trabajo, que permita tener herramientas para poder participar de los procesos electorales, la educación superior no solamente aporta a la construcción de profesionales, también tiene que formar éticamente. Y acá hay una necesidad de darnos cuenta que no solamente formamos profesionales, sino que también tenemos que formar buenas personas. Y hacerlo en un contexto de globalización nos permite darnos cuenta, además, que si la educación primaria forma para la ciudadanía civil, por decirlo de alguna manera, para que la gente internalice lo que son sus derechos fundamentales. Y la educación secundaria permite esa ciudadanía política, ¿no? Esa incorporación al mundo de la política. La educación superior claramente consolida la oportunidad de esa ciudadanía económica, social y cultural. Pero la educación universitaria, además, tiene que permitirle a las personas construir ciudadanía global. Y entonces aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer en términos de conjugación de estos conceptos de autonomía y acceso, ¿cómo las universidades, en el ejercicio de su autonomía, tienen la capacidad de fomentar el acceso de las personas a la titularización de sus derechos y al desarrollo pleno de su proyecto de vida? En definitiva, cómo las universidades somos motores de desarrollo, como decía el colega, pero efectivamente asumiendo la responsabilidad de ejercer la autonomía, no solamente como una garantía de no intromisión, sino como un derecho universitario, un derecho que titulariza a cada una de nuestras comunidades a permitirle a nuestras sociedades contar con una herramienta de transformación social, de movilidad social ascendente, en definitiva, de construcción de ese mañana desde el trabajo que hacemos cada día desde nuestras universidades. Así que me parece que con esto termino y quedo abierto al debate y a la discusión con los colegas. Muchísimas gracias por la invitación a la red y al foro. Muchas gracias, Paulo. Acá, pues en El Salvador tenemos una enorme tormenta por el momento, pero ha sido por parte de ambos, ¿verdad? Elementos muy importantes, elementos que no han sido desconocidos, ¿verdad? Y muy interesante cómo la educación superior tiene que ir evolucionando, tiene que ir transformándose. No sé si lo escuchan, pero es un tono fuertecito. Se escucha, ¿verdad? Y como tú bien dices, y una parte muy importante que conforman las universidades son los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que tienen que en cierta forma empoderarse de sus universidades, porque son ellos los motores que van a hacer esos cambios y esas transformaciones. Ellos deben hacer las demandas en función, ¿verdad?, de los cambios necesarios y acordes, como tú decías, en función de la actualización social, que ya no somos las mismas sociedades, ¿verdad? Y la necesidad que hay de cambiarlo. Voy a darle el espacio a Daniela, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, porque no hemos recibido ninguna pregunta en el chat, pero si alguien quiere decir alguna sugerencia, algún comentario, pues estamos abiertos a escucharlo. Parece que no, ¿verdad? Nadie se ha Y animado. doctor Paulo Falcón, hola, ¿me escuchan? Bueno, Daniela ya. ¿Sí me escuchan? Tengo muy mal internet. Sí, te escuchamos, Dan. Bueno, dale, nada, simplemente agradecer este panel de lujo que hemos tenido integrado por el doctor Argueta y el doctor Paulo Falcón.
Ya para cerrar, si no hay comentarios ni preguntas en el chat, quiero resaltar esto, ¿no? La importancia de poder generar estos espacios de análisis, estos debates, entendiendo que las universidades no son solo centros de educación, no son solo centros de educación, son también motores de la innovación y la transformación social. En este sentido, desde la red y con la creación del Foro Universitario para el Desarrollo Sostenible, estamos promoviendo esto, ¿no? Generar espacios de formación que capaciten a nuestros estudiantes con los conocimientos, valores y habilidades necesarios para convertirse en agentes de cambio, para convertirse en buenas personas, como bien lo decía Paulo. Esto es crucial para poder alcanzar, ¿no? Para poder cumplir con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Esto es muy crucial, también es sumamente importante si lo que queremos es avanzar hacia sociedades más justas, más equitativas, en donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. Necesitamos que las universidades integren los objetivos de desarrollo sostenible en su enseñanza e investigación, en sus políticas universitarias, en la gestión del campo y en la extensión universitaria, desde un enfoque interdisciplinario que fomente esto, ¿no? La innovación y el liderazgo social. Desde la red nosotros estamos apoyando a las universidades para que institucionalicen la Agenda 2030 y de manera conjunta podamos realizar un mapeo que les permita visibilizar lo que ya están haciendo por la Agenda 2030 y en función de este mapeo puedan establecer sus prioridades y definir lineamientos institucionales en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y les permitan avanzar hacia universidades más sostenibles. Nuevamente, gracias. Un mensaje para... Dani, tenemos una mano levantada de Vivian. Bueno, dale, adelante. Buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un gusto poder expresar primero el agradecimiento a todo el grupo organizador y por supuesto a los expositores que nos han mostrado una realidad tan valiosa sobre las universidades. Pero a la vez también me surge una inquietud desde las experiencias que tenemos con nuestros estudiantes, es saber si se ha podido indagar sobre estas expectativas que tienen nuestros estudiantes para una vez que están en la universidad. Ellos están con este deseo de querer mantener un sistema educativo presencial, virtual, porque también sabemos que la facilidad de la educación virtual ayuda mucho para algunos que están en procesos de trabajo porque sus recursos no les permite trasladarse quizás a otras ciudades. Yo les hablo desde el Ecuador. Entonces, cuando estamos ya con nuestros estudiantes en este proceso formativo, ellos, muchos de ellos en esta formación holística y nosotros nos acercamos a ambientes de vinculación, por ejemplo, les gusta mucho el poder estudiar desde la presencialidad. Entonces, me gustaría saber si se ha podido explorar estas expectativas que tienen los jóvenes en el momento que ingresan a la universidad. Mi pregunta sería para cualquiera de los dos panelistas, por favor. Están en libertad de contestar cualquiera de los dos o ambos, ¿verdad? Según su experiencia. No sé, yo podría comentar. Hola. Adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, perdón, es que tengo un problema con la garganta, entonces a veces quizás no me escuchan. Bueno, lo que yo quiero decir es que me parece que la pandemia del COVID nos ha permitido, como decía Paulo, ¿verdad? Que entender que la educación en el presente tiene que ser más flexible en el sentido de que, por ejemplo, debemos de considerar en las universidades, a partir de la experiencia que ganamos con la pandemia, posiblemente nuevas formas de mantener a los estudiantes en las universidades, especialmente aquellos estudiantes, como decía la colega, que también es una experiencia en El Salvador,
que tienen dificultades laborales, geográficas, para trasladarse al campus universitario de manera presencial. Y entonces las universidades tienen que, yo creo que pensar o repensar unas nuevas metodologías que les permitan a estos estudiantes recibir una formación superior y no estar en la desventaja que les podría dar las distancias o la falta de, diríamos, de recursos por los cuales tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, una de las discusiones que a veces se plantean es qué tan viable puede ser en el presente la educación de tipo semipresencial y cómo podría implementarse de manera tal que no se pierda entre la comunidad universitaria ese contacto del frente a frente, ¿no? Que sabemos que eso no se puede sustituir por la virtualidad y que creo que esa ha sido una de las razones por las cuales, por ejemplo, en algunas universidades ha habido, yo diría, desmembramiento de las comunidades universitarias a partir del alejamiento del campus y de la falta de presencia. Eso ha provocado un distanciamiento y a veces, diría yo, un desmembramiento de la comunidad universitaria. Ese es el primer punto que quería señalar. El segundo, retomando lo que decía Paulo sobre el tema de la autonomía y que eso no convierte a las universidades en independientes, creo que algo así mencionado, o soberanas. Yo creo que las universidades, si bien es cierto, deben de defender su autonomía, pero también las universidades deben de estar claras que tienen la obligación de presentarle a la sociedad cuentas, rendir las cuentas, es decir, presentarle a la sociedad transparencia y lo que hacen con los recursos que la sociedad le da, cómo los invierten, cómo los invierten en la investigación, en la formación educativa, de manera tal que la sociedad sepa que esa universidad está respondiendo a las necesidades de la sociedad y además que está manejando de buena manera los recursos que los contribuyentes le otorgan a la universidad. Es decir, la autonomía no es para que una institución universitaria se vuelva una isla, que considere que es un estado dentro de otro estado. Sin embargo, me parece que las amenazas a la autonomía son latentes. Es decir, nosotros creíamos que después de la década de los 90, con el fin de los conflictos armados y el fin de los gobiernos militares, eso era cosa del pasado, pero lo que vemos ahora, que es el primer cuarto del siglo XXI, que esas amenazas vuelven en diversos países latinoamericanos. Entonces, en este caso, el llamado es que como universitarios debemos de estar atentos a que una universidad sin autonomía prácticamente está amordazada frente al poder. Pero una universidad que no da cuenta a su sociedad se vuelve como una especie de isla que está separada de los problemas de la sociedad, sobre la cual tiene que reflexionar científicamente. Muchas gracias. Paulo, ¿quieres decir algo en relación a la inquietud de la compañera de Vivian? No, a ver, quizás a modo de complemento, es indispensable entender que las juventudes construyen en base a los desafíos de su tiempo esas expectativas. Entonces, muchas veces lo que sucede es que universidades conducidas por personas que son de otras generaciones no terminan de entender o de interpretar esas nuevas expectativas. Y buena parte de los grandes cambios que tenemos que hacer en las instituciones tiene que ver justamente con cómo satisfacer esas nuevas expectativas, porque creo que tenemos que ser conscientes que nuestras instituciones universitarias se moldearon bajo esquemas del siglo XIX, que nosotros somos profesionales, docentes, pero especialmente personas que crecimos durante el siglo XX con todo lo que eso culturalmente implica, y que el grueso del estudiantado que tenemos desde hace unos años son personas del siglo XXI. Que han nacido cuando Internet ya existía, por ejemplo,
que hay cuestiones absolutamente consolidadas en términos de formas de ver el mundo, de hacer en el mundo, que pueden diferenciarse y mucho de lo que para nosotros es normal. Y entonces acá me parece indispensable entender que si la educación universitaria tiene que pensar a las comunidades estudiantiles con las que trabaja, las tiene que pensar a partir de este nuevo contexto que nos genera el cambio vertiginoso de este entorno bico o buca, ¿no? De lo volátil, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo. Y en ese contexto nosotros tenemos la certeza de que estamos formando personas que van a tener que resolver durante su vida profesional problemas que hoy no existen. Y en esa incapacidad de poder transmitirles una cuota de certeza como la recibimos nosotros, como la recibieron nuestros profesores en sus universidades, porque el mundo era mucho más estable, por lo menos en términos de conocimiento, creo que allí también la universidad tiene una oportunidad. Frente a esa gran incertidumbre, la certeza de que la universidad va a tener la puerta abierta para brindarle a esa persona más educación, educación actualizada, permitirle sostenerse en esas novedosas expectativas que va a seguir generando esa persona durante su vida adulta, durante su vida profesional. Entonces, yo al planteo que hace Viviana lo corregiría en parte. Iría la expectativa, yo la pondría en plural, porque los jóvenes tienen hoy una expectativa y van a tener durante su vida distintas expectativas. Un aspecto que es crucial que planteó Ricardo, que tiene que ver con el género. ¿Por qué hay más mujeres en las universidades? Porque fuimos eliminando barreras. ¿Y por qué hay carreras que todavía hay más hombres? Porque culturalmente hay barreras que persisten. ¿Sí? Entonces, allí también tenemos que ser conscientes que si tenemos más mujeres en las universidades, las mujeres tienen necesidades distintas a los hombres. Y los hombres cuando piensan y dirigen las universidades, lo piensan sin perspectiva de género. Entonces, si tenemos más mujeres en las universidades, tenemos que entender que hay necesidades hasta de tipo infraestructural que tenemos que atender. Lo digo yo que fui secretario académico de una universidad que como era de ingenierías, se pensó sin baño para mujeres, porque la ingeniería no era para mujeres. Y no estoy hablando de un edificio que se construyó hace siglos atrás, estoy hablando de un edificio que cumplió 70 años hace poco. Entonces digo, hay un desafío cultural en nuestra región, una región donde hay mucho machirulo dando vuelta todavía, y precisamos que haya no solamente más mujeres estudiando, necesitamos que haya más mujeres graduándose, necesitamos que haya más mujeres enseñando, pero especialmente, chicas, necesitamos que haya más mujeres rectoras y rectoras, necesitamos que haya más mujeres ministras de educación. Necesitamos tirar abajo el techo de cristal que claramente en América Latina y el Caribe tiene el sistema de educación superior y el sistema universitario en particular, porque somos muy de vanguardia para los discursos y muy conservadores para las prácticas políticas en las universidades. Gracias a ambos por la participación. En el chat hay una pregunta dirigida al doctor Argueta. Es la siguiente, dice, ¿cuál sería el futuro de la Universidad de El Salvador específicamente según la situación actual en la que se encuentra limitada por el Estado? Bueno, yo creo que las dificultades que atraviesa la universidad, precisamente por esa, diríamos, desinterés por parte de los gobiernos, no solo de este gobierno, yo creo que eso ha sido histórico, ¿no?
precisamente por el papel que la universidad tuvo en la década de los 70, 80, que fue un espacio, yo diría, de mucha crítica y de organización contra el régimen militar, pues el castigo creo yo que ha sido dos. Uno es abrir la puerta a la inversión en educación universitaria privada, y segundo, el mantener un presupuesto a lo mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo ahora un documento que indica que en inversión en investigación en la universidad no llega ni al 1% del presupuesto. Es más o menos el 0,48%. Eso significa entonces que desde la comunidad universitaria debe haber una postura clara y un proyecto estratégico que implique exigir pues a las, diríamos, a las autoridades del país a que se comprometan con la universidad. Y al mismo tiempo la universidad debe comprometerse con un proyecto estratégico que aporte a la sociedad salvadoreña, en este caso, que asuma la responsabilidad de formar jóvenes en sus valores humanos, pero también en su capacidad científica y de investigación. Entonces, creo yo que ese es un reto que todavía tiene nuestra universidad, entendiendo que fue una institución que fue hecha a un lado después de haber sido damnificada, quedó a un lado de la reparación, ¿verdad? Entonces, me parece que todavía hay una deuda pendiente que es muy importante saldar, y que la comunidad universitaria debe de, pues, tener un talante de exigir que se invierta en educación universitaria pública en este caso, ¿verdad? Porque creo yo que la universidad tiene problemas que no sé si en América Latina pueden suceder, como por ejemplo el hecho de facultades que prácticamente va desapareciendo su planta docente permanente, ¿verdad? Y se está generando una planta docente eventual, lo cual contribuye a la desvalorización de la profesión del docente universitario, que es algo que me parece que es grave, ¿verdad? Y ha sido un proceso que se ha venido desarrollando en los últimos años, pero que no se detiene. Entonces, a manera de broma, pero no tan broma, yo les digo a algunos colegas en mi facultad, esta facultad en unos años va a ser una facultad nada más de profesores horas clases, y todo lo que eso implica para una facultad, ¿verdad? Y ese es un proceso que no se detiene, que yo creo que va profundizándose en el resto de facultades de la Universidad de El Salvador. Gracias, doctor. Hay una pregunta más, no está dirigida a ninguno en especial, y es la siguiente. Dice, teniendo el contexto actual con todo lo que vienen planteando en los cambios, ¿cómo creen que influye el tema de inserción laboral, posgraduación y la elección de la carrera? Un comentario breve. Las universidades tienen que pensar que también formamos profesionales. Entonces, el campo académico tiene que dialogar con el campo profesional. De ninguna manera esta puede ser una discusión que las universidades no tengan. ¿Por qué digo esto? Porque el acceso al trabajo implica necesariamente acceso a calidad de vida. No hay estudio en el mundo de organizaciones no gubernamentales, organismos públicos, multilaterales, etcétera, que no puedan dar cuenta de que a mayor formación, mayores y mejores ingresos y por lo tanto mejor calidad de vida. Las universidades tenemos la oportunidad de transformarle la vida a mucha gente y por eso tenemos que ser accesibles e inclusivos, pero también garantizarles calidad. Y buena parte de la oferta de nuestra calidad tiene que ver con que lo que nosotros hagamos permita que la persona progrese. Y en esto tenemos que ser muy serios y muy rigurosos, haciendo que nuestras carreras universitarias no solamente sean oportunidades, sino que sean posibilidades ciertas de progreso.
Bueno, si no tenemos más participación, queremos agradecerles, ¿verdad? El espacio, el tiempo que ustedes nos han dedicado esta tarde. Y a todos los que nos han acompañado, pues esperamos nos sigan acompañando en las siguientes capacitaciones que vamos a tener. La siguiente será en el mes de septiembre, ¿verdad? Y les haremos llegar toda la información posible. A los dos panelistas, muchas gracias. Realmente ha sido una ponencia muy buena y que nos ha dejado más inquietudes de las que ya teníamos, ¿verdad? Pero eso es lo importante y eso es lo necesario, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Les agradecemos. Muchas gracias, Fede, por la oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Gracias.